Queridos amigos y amigas, muy buenos días. Bienvenidos a su programa de entrevistas preferido, Café Conversa. El día de hoy tenemos la grata presencia del licenciado Nils Zulka. Y antes de empezar a conversar con él, vamos a hacer una breve referencia de su actividad personal, de su actividad académica. Nils es bachiller y licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Es magíster en Arqueología con mención en Estudios Andinos por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctorante en Historia y Estudios Humanísticos en Europa, América, Arte y Lenguas en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, España. Es director de proyectos de investigación como el proyecto Ranrapata en Huancavelica, Llactapampa en Chipao, Lucanas, Ayacucho. Es autor de diversos artículos de investigación en arqueología que se han publicado en diversas revistas y diarios. Y además es ponente en diversos espacios académicos que se desarrollan tanto en el espacio regional, nacional e internacional. Y además es catedrático en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Nils, muy buenas noches, ¿cómo estás? Víctor, para mí es un agrado y un honor estar aquí presente en esta amena sala para poder conversar un poco sobre muchas cosas que competen al ámbito de la arqueología, y nuevamente las gracias por tu invitación a la presente conversación. Gracias, Nils. Precisamente en nuestro programa, en Café Conversa, siempre estamos en la búsqueda de personas de nuestra ciudad o de nuestro entorno que tengan un aporte significativo en todo lo que tenga que ver, digamos, con nuestra cultura, ¿no? Con nuestro quehacer de repente académico, etc. Y en este caso, bueno, tienes, la verdad, unos laureles académicos bastante significativos, pero a ver, yo quisiera preguntarte, o empezar preguntándote, dime, ¿cómo así has tenido esta vocación por la arqueología, no? Bien, Víctor. Bueno, como todo muchacho impetuoso, muy joven, yo, bueno, vengo y tengo raíces por parte de madre de la parte de la costa sur peruana, específicamente de Nazca. Recuerdo muy bien de niño que, bueno, ¿no? Mis abuelos tienen una pequeña hacienda por esos lares. Y pues si hablamos de Nazca, obviamente, y del desierto específicamente, estamos hablando de una sociedad, pues, que se pudo desarrollar ahí, ¿no? En el intermedio tardío, llamémoslo así, o temprano, mejor dicho, en donde la sociedad nazca pudo haber abarcado muchos espacios de este amplio territorio desértico. Y recuerdo muy bien que aledaño justamente a los espacios de cultivo de mi familia, existían diferentes restos arqueológicos como cementerios, líneas de Nazca que sobrepasaban, porque la hacienda esta que te menciono está muy cerca, ¿no? A unos 15 minutos de lo que viene a ser el centro ceremonial Cahuachi. Entonces, de niño yo comenzaba a recolectar muchos fragmentos de cerámica, porque la cerámica Nazca en efecto tiene mucha iconografía, llamémoslo así, llamativa. Es una de las cerámicas muy finas, que se puede encontrar dentro del Perú prehispánico. Y poco a poco me fue llamando mucho la atención de todas estas cuestiones culturales o materiales culturales que recolectaba. Recuerdo muy bien que cuando recolectaba una bolsa de niño llevaba justamente a la casa hacienda, y pues a veces mi madre me decía, ¿no?, que de dónde había recogido eso, y prácticamente me coaccionaba para poder desecharlos, porque bueno, ¿no?, para ellos era algo que no tenía mucho... Sí, y poco a poco pues me fue ganando ello. Mi padre fue antropólogo, y de una u otra forma ese ímpetu, porque también está en los genes, creo yo, me fue gustando la arqueología. Postulé justamente a la universidad después de otras postulaciones que pude hacer acá, fuera también en la misma universidad, en otras carreras, porque en ese entonces, pues, la arqueología, creo yo que la referencia de muchas personas mencionaban, pues, que prácticamente, ¿de qué vas a vivir si estudias arqueología? ¿De qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando prácticamente del 2005. Del 2005. Sí.
Entonces, pero mi ímpetu por la cultura conllevó a que yo postule, ingrese Claro, justamente. pero tú lo tenías claro. Sí, ¿no? A veces, pues, por las cuestiones de las influencias de los padres, de los familiares, uno Claro, quiere pues que igual sea estudiar ingeniero, médico. abogado, médico, ¿no? Abogado, médico. Pero dentro de todo ello, encontrar quizá un arqueólogo o alguna de las ramas de las ciencias sociales dentro de la familia es algo como un lunarcito negro que está por ahí, Claro, ¿no? claro, claro. Y bueno, poco a poco, el 2006 ingresé a la carrera de nuestra primera casa superior de estudios de Huamanga y poco a poco así pude forjarme como estudiante a partir del 2006, en donde conocí buenos maestros que me supieron guiar, buenos amigos, y en efecto, a partir del 2011 ya como egresado de bachiller comencé con esta aventura de lo que hoy quizás me ha traído muchas satisfacciones, a veces también quizás mucho remordimiento por cuestiones que a veces el Estado justamente no se preocupa mucho No, por no le nuestra mete cultura. ganas, ¿no? Al tema cultural, ¿no? Claro, ¿no? Estamos pasando por una serie de cosas. El ámbito cultural prácticamente es la última rueda del coche dentro de todo lo que compete a los ¿Viste? organismos de gobierno. Discúlpame que te corte en este punto. Mira, yo te quiero comentar algo. Y has dicho algo muy, muy importante que yo también recuerdo en mis años de cuando todavía terminaba el colegio y siempre ahí está esa inquietud de qué va a hacer uno, ¿no? Entonces, a veces las ciencias sociales en general y la arqueología pues era lo que de repente uno menos Quería. pensaba estudiar precisamente por el tema que tú decías, ¿no? Oye, y luego en qué te vas en qué vas a trabajar, Desenvolver. ¿no? Claro que sí. Entonces, ahora, luego de esto, sí recuerdo, no sé si tú tengas una referencia del tiempo de repente un poquito más precisa, eh, pero recuerdo que de repente con muchas exigencias y atrancazos, por ejemplo, pero hemos tenido esta ley, que ahora es ley, ¿no? De que de repente toda intervención que tenga que ver con la infraestructura, por ejemplo, tenga que estar acompañado del correspondiente, bueno, valga la redundancia, del correspondiente acompañamiento arqueológico, ¿no? Ujú. Y eso, por ejemplo, le ha dado bastante dinamismo, bastante empuje y bastante trabajo a esta profesión, ¿no? De tal forma que hoy en día podríamos decir que la carrera ya no es tan de repente así denostada como lo había sido en aquel tiempo, ¿verdad? Así es. Sí, Víctor, a partir de nuevas normativas, de nuevas leyes, de decretos supremos, efectivamente, antes que existe el Ministerio de Cultura, existía lo que era el INC, El el INC. Instituto Nacional de Cultura, que no tenía quizás mucha fuerza en cuanto a las leyes, las normas. A partir del 2010, cuando se crea el Ministerio de Cultura, se comienzan a forjar muchas bases sólidas en cuanto al cuidado del patrimonio cultural. Claro. Y en efecto, dentro de lo que implica la carrera, dentro de lo que implica justamente la universidad, a nosotros los arqueólogos, y tú también lo sabes ahora que también estás siguiendo una segunda profesión, que es una carrera muy estupenda, que es la historia, se comienza a nosotros a formar como investigadores. ¿Sí? O sea, no sales efectivamente pues a cumplir hasta a veces a cabalidad eso, porque te forman en la universidad para que investigues. Pero lamentablemente, como te decía a un inicio, el gobierno, el Estado peruano no invierte en cultura. Y a partir de estas nuevas normas, leyes que sacan pues el Ministerio de Cultura y antes también el INC, con lo que viene a ser los CIRAS, ¿no? Los certificados en existencia de restos arqueológicos, en donde te supedita el Estado justamente con el Ministerio de Cultura a que cualquier obra de infraestructura público-privada, no haya remoción de escombros o todavía un inicio, pide prácticamente a los consultores o al mismo Estado a que dentro de la superficie, justamente donde se va a desarrollar las obras, no existan evidencias o material cultural que impliquen ser restos arqueológicos. Claro. ¿No? Posteriormente, el Ministerio de Cultura, si te da la viabilidad, la facilidad, ¿no? Para que comiences a hacer una obra, para que comiences a construir cualquier obra de infraestructura, te pide un PEMAR, un plan de monitoreo arqueológico, en donde se tiene que contar necesariamente con la presencia de un arqueólogo, ¿sí? Como un arqueólogo director, residente, como hacen quizás, y tú lo sabes muy bien, en las cuestiones de obras civiles. Como hay un ingeniero residente, también tiene que existir un arqueólogo que esté pendiente del trabajo de remoción, a no ser que quizás, si en la superficie no se encuentra nada
evidencia arqueológica, quizás Sí, debajo de la tierra, ¿no? claro. Podemos encontrar algo No, de ya ha arqueología. pasado, ya ha pasado muchas veces, ¿no? Sí, Ya- hay muchos casos, pues, en donde prácticamente a veces se remueve el terreno, pero lamentablemente todavía existen algunas consultoras, por desconocimiento quizás, Claro, en donde aplican evidentemente ya la cuestión de remoción y no cuentan con un arqueólogo. claro. Oh, ya pásalo por encima. Claro que sí, entonces ya cuando se topan con alguna evidencia arqueológica, pueden ser, no sé, tumbas, arquitectura, tiestos de cerámica, qué sé yo, es donde viene el problema para lo que viene a ser la inversión, porque prácticamente tienes que parar el Claro. proyecto de la obra, porque si no lo paras y sigues con eso, puedes tener, pues obviamente, procesos Claro, administrativos sancionadores. una cuestión llamada un poquito más fuerte, ¿no? ¿Mm? Mira, ahora que me comentas de ese tema, yo te quiero tocar un punto, ¿no? Importante. En los años 70, digamos, con la legislación que tenemos hoy día, no se hubiera hecho la barbaridad que hemos hecho aquí en Ayacucho de pasar la carretera que va hacia el distrito de Quinoa por Ujú. la mitad de un complejo arqueológico, pero de una importancia, pero tremenda, ¿no? Es una ciudadela bastante grande, bastante importante, pero bueno, la carretera pasó y lo partió por la mitad. Sí, eso no solamente ha pasado en Ayacucho, ha pasado prácticamente en todo el Perú, en el territorio. Imagínate nada más que gran parte del Capañán, que Mm, correspondía a lo que viene a ser el tramo de la costa, ha claro. sido superpuesta por la Panamericana, ¿no? En muchos Mm, casos, pues han utilizado la calzada de este gran camino Inca, del Capañán, claro, para poder utilizarlo ya como un asfaltado de carretera. Y así claro, han pasado muchos proyectos en donde prácticamente no se daba ese valor claro. justamente, y se ha perdido mucha información en cuanto a todo lo que compete el ámbito arqueológico. Pero creo que en estos tiempos las situaciones cambian y sobre todo ya hay una conciencia por parte también de los organismos públicos y privados en donde ya hay al menos un estate quieto para poder realizar diferentes obras y preservar lo que yo te decía yo, ¿no? Y volviendo Así al es. tema, sí, justamente de Huari, Huari es una ciudad inmensa, es una de las ciudades, como decía el gran maestro Lumbreras, una de las más grandes de toda Sudamérica en Sí. cuanto a A extensión, composición digamos. arquitectónica. Tiene algo de 500 a 600 hectáreas, Mm, ¿no? Y pues prácticamente lo que se ha rasguñado de Huari es un 5 o 6% de lo que justamente falta por descubrir. mm. O sea, trabajo tenemos, Sí, digamos, bastante trabajo por delante para poder por lo menos de repente mostrar algo de repente de este complejo, ¿no? Que es bastante grande, ¿no? claro que sí, Bastante sí, grande, bastante imponente, ¿no? estamos hablando de una ciudad prácticamente cuya capital está en nuestro departamento, está en Ayacucho, y que sería realmente si en caso, como ya incluso hay un decreto supremo que no sé si mal recuerdo, cuando todavía estaba como ministro de Cultura, Salvador del Solar, propuso una unidad ejecutora para el Sí, caso de Huari. sí lo recuerdo ¿Sí? bastante. Como hay en otros espacios, como puede ser Chanchán, puede ser Caral, puede ser Machu Picchu, etcétera, ¿no? Mm, Grandes complejos en donde reciben un presupuesto, en donde existen trabajando actualmente especialistas, no solamente para excavar, sino para restaurar, conservar todo un patrimonio que realmente involucra no solamente a los profesionales, sino a claro, toda la sociedad en sí. claro. ¿Mm? Ahora, rescatar el patrimonio, Nils, no solamente tiene que ver con que vamos a rescatar un objeto y lo vamos a poner en una exposición para que la gente vaya y lo vea, ¿no? Ujú. Sino esto tiene también un componente de investigación. O Claro sea, que sí. tú encuentras una evidencia y a través de esa evidencia tú puedes determinar, digamos, la forma de vida, las actividades que han desarrollado, qué cosas hacían, a qué se dedicaban, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, una evidencia que de repente una persona común y silvestre lo podría ver como, bueno, ¿no? Son un pedazo de repente de cerámica rota, pero para un arqueólogo sí tiene una importancia bastante significativa. Sí, Víctor, y eso es lo que quizás nos falta trabajar desde los mismos arqueólogos, desde nuestra misma universidad, en fomentar justamente esa conciencia que Mm, la sociedad debe tener dentro de todo lo que implica a nuestros recursos arqueológicos, porque tener un recurso arqueológico y de la importancia y de la gama que nosotros tenemos abre muchas puertas sí, y sobre todo dinamiza
justamente lo económico, no solamente Claro. para la sociedad, sino también a nivel nacional. Se generan puestos de trabajo con las poblaciones cercanas al sitio arqueológico. El turismo es más fluido. Si tú te pones a pensar, Ayacucho, ¿cuánto de por ciento de turistas llegan al año? Es casi baja, solamente quizás en carnavales y Semana Santa. Así Y es. no hay una afluencia muy concurrida para este caso, este corredor que puede ser Piquimachay, incluso Huari, y lo que viene a ser la Pampa y la Quinoa. Claro. Y en este caso también, por último, Vilcashuamán. Y ahí muere todo. Sí. ¿De qué nosotros estamos? O sea, ¿qué más podemos ofrecer aparte de ello, ¿no? Y el trabajo del arqueólogo es ese, ¿no? Ahora, justamente con el avance de la ciencia, no solamente dentro de los complejos arqueológicos, los arqueólogos tomamos la iniciativa de investigarlo. Ahora, los trabajos arqueológicos se han determinado para hacer trabajos multidisciplinarios. Dentro de un componente arqueológico, dentro de una excavación, pues existen no solamente arqueólogos, hay historiadores, hay, no sé, ingenieros químicos, hay arquitectos que se van a, obviamente, topar con evidencias para poderlos quizás estudiar. Hay antropólogos físicos, bioarqueólogos, que determinan de una u otra forma las ramas para poder saber todo ese componente de la vida justamente pasada de nuestros antepasados. Claro. En México, por ejemplo, México nos lleva años luz, llamémoslo así, justo eso te iba, ¿no? En cuanto a las investigaciones, porque en Teotihuacán se han podido pues, presenciar diversos trabajos anuales, concurridos, y donde los mexicanos han tomado esa palestra de poder llevar a la arqueología a un top mundial, claro, ¿no? En donde trabajan una serie de profesionales y donde quizás las evidencias toman quizás una rica historia, una rica información para poder saber mucho más específico de qué es lo que pasó ahí. Pero, mira, a ver, ahora que tú me tocas ese tema de México, justo yo quería preguntar de esto porque tú has vivido una temporada allá precisamente por los temas de los estudios que has estado realizando por allá. México no solamente creo que ha llevado el tema de la investigación a un tema top, ¿no? Sino también el tema de la exposición digamos, de su cultura o de sus hallazgos, de su arqueología, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí las comparaciones no me gustan, siempre me han resultado las comparaciones un poquito odiosas, pero creo que en ocasiones es necesario hacerlas, ¿no? Los museos, por ejemplo, que tú ves en México son una maravilla, ¿no? Y realmente acá ves los museos que tenemos, pues se han quedado de repente bastante cortos ya en el tiempo. Aquí en Ayacucho mismo necesitaríamos ya un museo regional en realidad de gran categoría, porque tengo entendido, Nils, que muchos de los objetos que tendrían que estar exhibidos para el público, para las visitas, no están exhibidos y están de repente guardados o, no sé, ¿no? Bajo catálogo de repente, precisamente porque falta un espacio donde poderlos mostrar, ¿no? Sí, qué bueno que toques ese tema, Víctor, porque partamos de una cosa. Los arqueólogos, justamente, o el trabajo del arqueólogo no termina, en efecto, al momento de excavar un sitio arqueológico, sino que hay diferentes fases. Terminada la excavación, justamente se recopila la información que se ha podido identificar, que se ha podido hallar, y pasan a una fase de laboratorio, en donde tenemos que analizar los tiestos de cerámica, ver a qué periodos justamente pudieron haber pertenecido. Y en muchos de los casos en Huari tuve la oportunidad justamente con mi maestro José Ochatoma Paravicino y maestra Marta Cabrera, excavar como 3 temporadas, justamente hasta el 2013, desde el 2011, si no mal recuerdo, excavar en un espacio dentro de la zona nuclear de Huari, ser jefe de campo de uno de esos espacios, y prácticamente lo que los Huaris tenían bajo consigo era, al momento de que quizás desocupan todo Huari por temas que quizás más adelante toquemos, los Huaris tenían esa perspectiva de romper la cerámica, ¿no? Romperlas, y cuando se puede quizás encontrar, sí, adrede, claro que sí, se puede encontrar un contexto, llamémoslo así, de diferentes cerámicas que pertenecieron a un solo objeto, pueden ser restauradas. Claro. Y eso es lo que ibas tú, ¿no? ¿Qué se hace después? Bueno, por cláusulas, por normativa, estos objetos tienen que pasar al Ministerio de Cultura.
en este caso grandes vasijas o determinantes objetos pasan a lo que viene a ser el Ministerio de Cultura con la sede de acá de Ayacucho, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho, y pues justamente tú dices que no se pueden exhibir, ¿no? Porque no tenemos, bueno, el museo que tenemos pues no ha recibido ya hace muchos años, ¿no? Una cuestión por parte del Estado o de las autoridades para que se vuelva quizás a refaccionar, para que haya un proyecto museológico, museográfico, en donde se puedan exhibir diferentes artefactos. Si nos damos cuenta, pues, todo lo que se puede encontrar ahí bajo las muestras del museo, todavía lo hizo el doctor Lumbreras. Imagínate de cuánto estamos años hablando. Y eso, pues, actualmente no tiene esa capacidad para determinar y decir, eso es un museo. Claro. ¿No? Como lo que tú hacías las comparaciones en México. El Museo Nacional es un museo que prácticamente, tranquilamente tú puedes conocerlo en 2, 3 días, porque es inmenso, sí. ¿No? Hablando de museos, justamente en las últimas temporadas que excavaron Huari, si no mal recuerdo, hasta el 2019, con el Fondo FOCAM, el doctor José, la maestra Marta, han recuperado valiosa información. Hay vasijas restauradas que cambian un poco la ideología de lo que fue Huari. Pero lamentablemente ya estos ceramios ya restaurados tienen que pasar al Ministerio de Cultura. Pero ¿dónde van a pasar? Van a pasar a un almacén, claro, y se pierde prácticamente. Actualmente estas piezas están en una sala del Centro Cultural de la universidad, en la Plaza Mayor. Y yo justamente decía hace unos días, cuando fui jurado del informe final del doctor José y la maestra Marta de los años que han podido excavar en Huari, ¿por qué nuestra Casa Superior de Estudios no puede tener un espacio adecuado para poder mostrarlas y determinar como un museo universitario? Claro. Como tienen grandes universidades. Tiene pues la Abad del Cusco, tiene un museo universitario, tiene la San Marcos, tiene la Universidad de Trujillo, ¿no? Y por último, sí, en caso a veces es muy fregado, llamémoslo así, comparar, ¿no?, nuestra realidad con otras realidades nacionales, pero el norte, por ejemplo, del país, caso Lambayeque, Chiclayo, tumbas reales, ¿no? Fíjate, tienen museos impresionantes, claro, a comparación que quizás no tenemos eso en parte de la Sierra Centro-Sur, caso Huancavelica, Ayacucho, Apurímac. Oye, lo de Huancavelica, ahora que me toca, es algo muy, muy, muy triste y lamentable, la verdad. Hace poco he estado por allá, pasé por discúlpame que te corte y te hago un cortecito pequeño, ¿no? Pasé por ahí, entré al museo, que es un local bastante modesto, comparten los espacios con la misma dirección de Desconcentrada de Cultura. Y bueno, es bastante modesto y bastante sencillo, ¿no? Para lo que tiene Huancavelica, ¿no? Huancavelica tiene, digamos, mucho que en realidad también que ofrecer, ¿no? No solamente como ciudad, sino también seguramente con los recursos arqueológicos que puede tener como región, pero de veras, o sea, entras a un lugar así y te das cuenta y dices, bueno, o sea, son más que son, ¿no?, salas de exposición, sí, más que museos. Claro. Entonces dices, oye, ¿hasta cuándo vamos a estar con esta postergación a la cultura, ¿no? Y es a la cultura de nosotros mismos, ¿no? De saber precisamente cuáles son nuestros, bueno, lo que siempre se dice como un cliché, ¿no? ¿De dónde venimos, no? Así es. Sí, y creo que parte de todo esto, lo que nosotros vivimos, y un ejemplo que ya tú lo has tocado, Daniel Hernández Morillo, si no me equivoco, se llama el Museo de Huancavelica, sí, es por parte de nuestras autoridades. No hay un presupuesto justamente para poder implementar, para poder investigar en un país donde es rico en cultura. Sí. Sí, imagínate que para el 2024 el Ministerio de Cultura recibió como presupuesto anual por parte del MEF el 0.03%. Imagínate. 0.03%. Sí, y ahora el 0.4, 0. Sí, más o menos para este año, en donde se especifica más o menos unos 790 millones más o menos.
¿sí? Si no estoy mal en las cifras, a comparación que reciben otros ministerios, como por ejemplo el de Defensa, que tiene un 2.5, que son como 800,000 y pico millones, imagínate, o sea, no estamos en guerra, ¿no? Pero el Estado compra aviones, buques y yo no sé para qué. Entonces, yo creo que es parte también del Estado en poder revalorar prácticamente e implementar, ¿no? Todo Claro, esto. pero si bien es cierto, puede haber de repente una desidia, ¿no? Por parte de los gobiernos nacionales, ¿no? De repente de los ejecutivos que año tras, o periodo tras periodo tenemos con nosotros. Pero también está la participación de la región, ¿no? Por ejemplo, si mal no recuerdo, de repente, no estoy seguro, pero a ver, sácame de esta duda, ¿no? Tengo entendido, por ejemplo, que Tumbas Reales ha sido una iniciativa netamente regional. Claro que sí. Entonces, eso mismo se podría hacer aquí, ¿no? O sea, no, yo no creo que acometer con un museo regional de gran magnitud le pueda hacer de repente bastante daño, por decirlo de alguna manera, a un presupuesto anual, ¿no? O multianual, por decirlo de alguna manera. Yo creo que en este momento es absolutamente necesario. Hago una pequeña comparación porque cuando en un momento aquí en la región hubo esta iniciativa de construirle un local al archivo regional, cosa que ha sido, o sea, creo que es el único archivo regional que existe en el Perú, no estoy seguro de eso también, pero bueno, creo que sí, y es algo digno de aplaudir, pero creo que en esa misma medida se debería o deberíamos también acometer la construcción de un gran museo regional aquí en Ayacucho. Es sumamente necesario. Sí, sumamente necesario. Porque, imprescindible. Sí, hay valiosa información archivística dentro de todo lo que compete a Ayacucho, que gran parte también de la documentación del actual departamento de Huancavelica se encuentran en este archivo. Pero, ¿qué hace el Estado o los gobiernos locales para poder prevalecer, preservar? Justamente es prácticamente un elefante blanco que se encuentra construido con una infraestructura tremenda y que, bueno, no sé si le dan la cabalidad en total en su funcionamiento. No. De hecho, lo han querido utilizar para otros fines y todo eso. Es un despropósito. Sí, y eso es, también hay que hacer mea culpa por parte de los profesionales que estamos inmersos dentro de estas carreras de las ciencias sociales. Tú has tocado bien un punto en cuanto al norte, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar del doctor Santiago Uceda, que en paz descanse, que él propició mucho y le dio mucho potencial, por ejemplo, a todo lo que viene a ser Trujillo, a las Huacas del Sol, de la Luna, consiguiendo efectivamente presupuestos incluso extranjeros, también con lo que viene a ser el gobierno regional, incluso estaba la empresa Bacus, que aportaba mucho dinero para investigar. Actualmente también todo lo que viene a ser Tucumé, lo que viene a ser Lambayeque, Chiclayo, que en la actualidad el maestro Carlos Wester está haciendo un trabajo eficiente para poder seguir manteniendo todo lo que implica el norte. Por eso es que también si hay algo de turismo, también se tiene que reflejar a lo que viene a ser lo arqueológico, y es porque eso que el norte tiene gran potencial. Sí, el norte nos lleva bastante Y por no irnos muy lejos, Cusco, ¿no? Los cusqueños también, pues prácticamente tienen toda una gama de recursos, están investigando por aquí, por allá. Si bien es cierto que gran parte de todas las DDCs de todo el Perú vive por Machu Picchu. Machu Picchu es un fuerte ingreso económico. Claro, la gallinita de los huevos de oro. ¿No? Que reparte prácticamente presupuestos, por así decirlo, a todo lo que compete en las direcciones desconcentradas de cultura, si no mal recuerdo. Y eso es lo que nos falta acá. Yo lo que tuve conocimiento es que hace años atrás el gobierno regional destinó un presupuesto, no sé si estoy fallando en el monto de algo de 8 o 10 millones para Huari. ¿Pero qué se hizo? No, lo destinaron para obras públicas, como saneamientos básicos, construcción de canchas o losas deportivas, qué sé yo. Igual 8 millones no es nada para Huari, pues no es nada. Todos los visitantes efectivamente que van a Huari ven lo mismo, ¿no? Más otros hallazgos que se han podido hacer por el profesor Ismael Pérez, por el profesor José Ochatoma, la profesora Marta y otros investigadores, pero más allá no.
Es un mismo circuito que se ha vuelto prácticamente mecánico para poder observar lo mismo de siempre. Y no se están aperturando efectivamente otros espacios que se han excavado para el público, porque no hay presupuesto para hacer un circuito turístico. Entonces, ¿de qué hablamos de identidad cuando nuestras mismas autoridades no le ponen ese empeño justamente para explotar un recurso que va a traer beneficios para toda la región? Ahora, yo no quiero ser tampoco, digamos, muy, como que te digo, muy pesimista, porque, como te digo, yo recuerdo hace 30 o 40 años, pues prácticamente era completamente nula, ¿no? La inversión en cultura y, digamos, como te comentaba, la carrera de arqueología era, no sé, como que, pues estaba ahí en la universidad y bueno, alguien tenía que hacerlo, ¿no? Si bien es cierto, se ha avanzado y se ha avanzado bastante, porque como te digo, no quiero ser pesimista al respecto y hemos avanzado bastante, pero yo creo que aún no es ni mínimamente suficiente, ¿no? Creo que tendríamos que seguir avanzando muchísimo más, ¿no? Yo quisiera plantearte de verdad la posibilidad de que, como tú comentas, los profesionales que de una u otra manera estamos de repente involucrados con estos temas, sí podamos hacer en algún momento fuerza por una campaña a favor de construir un gran museo regional en Ayacucho. Así como ahora se está construyendo un gran estadio de la, ¿no? Que a mí me parece bien, ¿no? Y tampoco no es que sea, no ir por el lado de que no, hay otras necesidades. Bueno, está bien, pero también deberíamos ir por la construcción de un gran museo regional. Creo que es necesario y deberíamos ahí sí tomarnos todos de la mano y hacer fuerza y hacer una campaña, ¿no? Un poquito más fuerte para lograr ese objetivo, ¿no? Recordemos muy bien, Víctor, que Ayacucho tiene una gran historia en todo el proceso de este contexto. Tenemos las primeras cuevas donde el hombre que cruza el estrecho de Bering llega pues a tierras sudamericanas y se instala en Piquimachay. Estamos hablando de unos 12.000 años antes de Cristo, que anteriormente con este proyecto en los 60, 70 de Richard McNeish y todo su equipo con el proyecto arqueobotánico, se pudo realizar y se daba un estimado de 20.000 años. 20.000, claro. Menos, ¿no? Todos hemos crecido aprendiendo claro, eso, ¿no? Pero ya con las últimas investigaciones, con nuevos fechados, pues se está dando ya algo más preciso. Claro. Contamos efectivamente con el primer imperio andino, ¿no? Que es Huari, que se ha podido expandir tanto por el norte hasta lo que viene a ser Cajamarca, por el sur hasta Moquegua, por la parte central costera. Tenemos también incluso, por no irnos lejos, la segunda universidad fundada en el Perú, que es la San Cristóbal de Huamanga. Ayacucho ha sido prácticamente un espacio inclusive de estas violencias políticas donde surgió el terrorismo y todo ello. Y poco a poco, si nosotros nos damos cuenta, llegamos a una independencia por la batalla justamente de Ayacucho. Entonces, claro, Ayacucho tiene un potencial tan grande que está ahí, pero que realmente nosotros no lo podemos o no lo queremos ver. Claro, lo tiene todo, ¿no? Tiene, como tú dices, digamos, desde los primeros habitantes. Tenemos la ocupación, Huari. la ocupación Huari, tenemos también ocupación Chanca en algunos sectores, tenemos ocupación Inca también, luego la fundación misma de la ciudad, otras ciudades, la batalla de Ayacucho, como tú dices, que, o sea, en realidad yo creo que acá lo tenemos todo. Sí, Ayacucho es un pueblo, para podernos sentirnos más orgullosos quizás por ciertos periodos. Y de hecho que Huari, como vuelvo a repetir, tiene un potencial grande, ¿no? En la década de los 40, uno de los primeros investigadores fue Julio Cetello, ¿no? Que excavó parte, si no me equivoco, el espacio Robles Mojo. Han ido muchos investigadores a partir de ello, como John Rowe, ¿no? A poder ver justamente los estilos de cerámica que estaban en superficie, posteriormente lumbreras, el mismo doctor Enrique González Carré con Bragairá, cuando hacen también las excavaciones dentro de lo que viene a ser Vegachay Mojo, y a partir de los 80 se queda nula prácticamente toda investigación en Ayacucho por todos los temas de la violencia política que sufre justamente Ayacucho. Sí. ¿No? Fue un tiempo de parálisis prácticamente en donde todas las investigaciones quedan ahí. Se nos ha, bueno, no solamente en ese aspecto, ¿no? Yo creo que en todos los aspectos sí Ayacucho no solamente se ha paralizado, sino tal vez hasta haya podido retroceder bastante, ¿no? Sí, y ya para los 90 se comienza a hacer nuevos estudios, caso del doctor Pérez. Para la década ya del 2011 las excavaciones
que han sido interrumpidas desde el 2011 hasta el 2019, con las excavaciones del profesor José, la profesora Marta, con un presupuesto muy bajo que la universidad, con estos fondos FOCAM, daban a la investigación, que si bien es cierto, no es quizás gran presupuesto, pero se tenía que trabajar con lo que se tenía, con lo que se tenía. Afortunadamente yo fui parte de los primeros inicios del proyecto, y dentro de campo, tú sabes, se pasa pues hasta a veces peripecias, calamidades, pero el amor por lo que uno hace te sigue empujando a seguir pues descubriendo, revalorando y dar justamente a exponer a la sociedad, especialmente ayacuchana, ¿no? Yo siempre cuando inicio alguna ponencia, siempre quiero empezar por algo, ¿no? ¿Cuán guari nos sentimos los ayacuchanos? ¿No? O sea, puedes decir, sí, no, sí, pero ¿qué hacemos? Si tú te vas a otros espacios, hay incluso este nacionalismo, incluso este chauvinismo. Claro. Los cusqueños son incas, descendiente inca, los andahuaylinos chancas, no sé, los norteños moche, chimúes, etcétera. Pero Ayacucho, ¿qué? No se ve, no se observa efectivamente ese nacionalismo. Esa conexión, digamos, sí, ¿no? Con el sitio arqueológico, con nuestros antepasados. Si bien es cierto, hay una polémica muy grande si realmente los huaris pudieron haber sido netamente ayacuchanos o eran colonias que venían desde Tiahuanaco, por ejemplo, desde el Circum Titicaca, a poblar acá y juntarse con sociedades como los huarpas y de ahí poder formalizar un vasto imperio. Todavía hay mucho por investigar. Lo que pasa que en Huari no nos han dejado pues crónicas como si los incas, exactamente, ¿no? Exactamente. Pero nos falta mucho trabajar en eso, Víctor. Nils, muy interesante en realidad todo lo que nos comentas, pero me imagino que Ayacucho no solamente es Huari, ¿no? Precisamente estábamos leyendo la reseña de tu actividad profesional, y tú has dirigido varios proyectos de investigación en diversos lugares en Ayacucho, ¿no? Y alguna vez, por ejemplo, yo escuché, ¿no?, con mucha pena y con mucha lástima, de que muchas veces los proyectos de investigación se realizan las excavaciones, se encuentran de repente evidencias, vestigios, etcétera. Se toman seguramente las muestras, discúlpame si no estoy usando los términos técnicos de repente que se utilizan en la profesión, pero luego, lamentablemente, hay que volverlos a enterrar, ¿no? Sí. Porque no se puede dejar esto a la intemperie, y si luego esto no va acompañado de un proceso de rescate y de revalorización, tampoco se le puede dejar a la intemperie, ¿no? Así es. Entonces, lamentablemente, hay que volverlos a cubrir. Y te pregunta esto porque Ayacucho no solamente tiene Huari, tiene seguramente muchos más complejos arqueológicos, y no sé si tú nos puedes hablar algo más de ello, ¿no? Sí, lo que pasa ahí, Víctor, es que cuando un profesional en arqueología, y en este caso tiene que ser licenciado, arma un proyecto de investigación para presentarlo al Ministerio de Cultura, y esta entidad obviamente te da la facilidad de poder aprobarla. Tú como arqueólogo tienes que tener dos puntos básicos. Si este proyecto arqueológico de investigación va a ser con puesta en valor o simplemente con fines de investigación. Ahí hay dos diferencias. Cuando es con fines de investigación, en efecto, se excava, se recolecta, se identifica los materiales y se vuelven a tapar, porque no es un proyecto con fines justamente para lo que viene a ser puesta en valor. Y me refiero a puesta en valor porque cuando se excava se tiene que dejar el sitio abierto, pero ese proyecto tiene que contar con un presupuesto para la restauración, claro, para la conservación, para su cuidado, para el techado. Y en muchas ocasiones, por no decir la mayoría, no tienen el presupuesto. Muchos de los arqueólogos trabajamos incluso con propio presupuesto. Eso es lo que nos pasó efectivamente en la última investigación. O sea, con dinero de tu bolsillo, claro, más sí. claro, ¿no? Sí. Hemos podido, y también agradezco mucho el apoyo de mi gran amigo y colega Julio Sánchez, que estuvimos en la dirección del proyecto de Yactapampa, a 4.500 metros de altura. Dos en sitios. Lucanas. Sí, claro, en Chipao, en donde buscamos los financiamientos ante las municipalidades, ante las autoridades,
Nulo. Nunca recibimos un presupuesto, nunca recibimos un apoyo. Y los muchachos que fueron a trabajar allá con nosotros, pues prácticamente tenían que también correr con sus propios gastos. Esa camiseta, totalmente. Sí, y los datos que... Amor a la profesión. Amor a la profesión, tenían que sacar los datos con su propio dinero, excavar ahí, quemándose con todas las intemperies que la misma puna te da. 4.500 es bastante, es alto, bastante ¿no? difícil, ¿no? Las condiciones son bien... Sí, los servicios, pues, quizás hasta muy paupérrimos por bajo presupuesto que teníamos con mi colega Julio, pero la satisfacción es que se terminó muy bien el proyecto y ahora los chicos que nos han ido a acompañar desde un inicio hasta el final están realizando justamente las tesis, ¿no? Para su grado de licenciatura, ¿no? Con los datos y con las observaciones que han podido hallar en campo. Correcto. Y de hecho, y volviendo a tu pregunta, Ayacucho tiene un proceso prehispánico muy grande, ¿no? A partir desde Piquimachay, como habíamos dicho, pasando por el periodo formativo, que es más que todo la influencia chavín, que se da dentro de todo el ámbito de la sierra también. El profesor Edison Mendoza ha descubierto e investigado muchos sitios afines a Chavín. Estamos hablando del proceso de 1800, prácticamente al 200 después de Cristo, en el caso de Payaucha, de sitios como Campanayo Jurumi, que también fui partícipe de un proyecto con el maestro Yuri Cabero y el doctor Richie Disculpa que te corte, Campanayo creo que está en Vilcashuamán, ¿verdad? Correcto. Sí. Es un espacio, un centro ceremonial de la época chavín. Claro. ¿No? O sea, es diferente a la ocupación inca, ¿no? Muy diferente. Fíjate que muchos, o sea, es que muchos escuchan la palabra Vilcashuamán y todos piensan que, inca, ¿no? No. Pero, o sea, hay también otras ocupaciones mucho más antiguas, tempranos, ¿no? Claro. Pasamos al intermedio temprano, llamémoslo así, entre el 0 al 500 después de Cristo, y nos vamos a topar con la sociedad Huarpa, ¿no? Que también es prácticamente una de las sociedades originarias de Ayacucho, que se ha podido expandir incluso hasta parte del actual departamento de Huancavelica en lo que respecta a la provincia de Acobamba o Churcampa. Pasamos al horizonte medio y nos encontramos con esta mole, con este monstruo de Huari. Entramos al intermedio tardío, ¿no? Más o menos del 1000 al 1430-32, antes que lleguen los incas, y vamos a encontrar diferentes asentamientos en gran parte de la sierra centro-sur de Ayacucho, con lo que se denomina chanca, ¿no? Que también hay otro debate que no se debería prácticamente realizar en macro esta denominación chanca, que estaban pues unidos como una confederación Ayacucho, Huancavelica, Purímac. Claro. ¿No? Pero que son sociedades que están más asentadas en las partes altas. Y terminamos con lo que viene a ser lo inca, caso concreto Vilcashuamán con Pomajocha. Entonces tenemos una serie de periodificaciones tan grandes en donde prácticamente Ayacucho ha sido también, como muchas partes del Perú, bastión de un proceso civilizatorio de alto nivel. Ahora Nils, de repente un poquito cambiándonos un poco el chip de repente de lo que es la arqueología, porque todos pensamos que la arqueología es irte a buscar unas ruinas y encontrar pedazos de cerámica o de objetos o de repente de algunos muros, en fin. Yo te comentaba justo hace unos días que había tenido la suerte de conocer a unos amigos arqueólogos también que estaban trabajando en una forma diferente de arqueología, ¿no? Es decir, de repente en edificios que actualmente están en uso y están en pie hasta nuestros días, que son, para este caso de repente son casonas coloniales, no acá en Ayacucho, pero en la ciudad de Lima. Justamente te comentaba el caso de Bodega y Cuadra, ¿no? Entonces, cuando se acomete este proyecto de Bodega y Cuadra, pues precisamente se encuentran, pero, o sea, un montón de situaciones como, por ejemplo, pisos de una ocupación, luego, digamos, este espacio se dedicó para otra ocupación, se le puso otro piso, las caballerizas que en un momento eran caballerizas, luego se ocuparon como cocinas, etcétera, ¿no? Y en este proceso de búsqueda se encontraron también, digamos, vajilla de la época, etcétera, ¿no? Entonces, la arqueología también sí puede acometer o trabajar en periodos donde supuestamente sí hay un registro escrito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro que sí. O sea, no podemos, digamos, cerrarnos en la idea de que la arqueología solamente interviene ahí donde no hay un registro escrito
que nos pueda dar de repente mayores fuentes o mayores datos. Sí. Y déjame que termine de repente de redondear la idea. Te pregunto esto porque hace poco, son tres casos bien puntuales que yo he visto. Se ha estado haciendo la ampliación, bueno, la renovación de la Medina Mariscal Cáceres, acá en Ayacucho. Justamente, más o menos por el Puente Centenario, creo que fue incluso la última parte que han estado interviniendo, me imagino que ha sido por este tema de las evidencias. Justamente yo pasaba por ahí y vi una canalización, ¿no? Una canalización de piedra. Entonces, incluso le tomé algunas fotos, quise publicarlo, pero no tenía, digamos, mayor referencia de ello, pero la evidencia está ahí, ¿no? Lo mismo me pasó cuando creo que estaban haciendo algunas refacciones eléctricas en el atrio de San Agustín. Entonces, hicieron una excavación y tú ves ahí, ¿no?, los perfiles y realmente te puedes ver que debajo del empedrado que tenemos hoy en día, o sea, había otro piso mucho más abajo, ¿no? Claro. Y lo mismo me pasó ahora hace poco que también están haciendo una canalización aquí en San Juan Bautista, es Munibe, me parece que esta calle, igual, ¿no? O sea, hicieron una excavación para colocar las canalizaciones y todo, y entonces, y encuentras de repente, yo sospecho que eso debió haber sido algún vestigio del antiguo puente San Juan, ¿no?, que conectaba la calle Londres con San Juan Bautista, pero ahí están. Pero luego, bueno, vienen los trabajos, se cubre todo y ahí queda, ¿no? ¿Qué nos puedes decir acerca de este tipo de repente discúlpame si nuevamente te digo, si no utilizo los términos correctos, ¿no? Esto me imagino que también es parte de la arqueología. Sí, dentro de la arqueología, Víctor, hay diferentes ramas, ¿no? Diferentes conceptos de cómo queremos verlo, la disciplina. Existe una arqueología colonial. Hay especialistas justamente en lo que vienen a hacer trabajos ya al momento de la llegada de los españoles. Un caso que tú tocaste es Bodega y Cuadra, que está en el centro de Lima, que sí, efectivamente lo excava un buen amigo mío, Miguel Font, que es el actual director del Museo Bodega y Cuadra, y que también justamente tú ahora puedes ver que es ya prácticamente arquitectura colonial. Sí. Claro, ¿sí? Otro de los investigadores que retumba mucho en este espacio es también mi buen amigo Antonio Coelho, que se ha dedicado efectivamente a realizar arquitectura colonial, pero específicamente de los hospitales de la época colonial. Él investiga todo esto y es una locura porque hablando con él, pues como tú dices, se han encontrado al momento de poder realizar excavaciones cerámica de porcelana, por ejemplo, que venían de Francia, de Alemania, de China, y que uno de los bastiones, como él en algún momento me lo supo explicar, uno de los centros donde primero llegaba era Panamá. Y de Panamá comenzaba a dispersarse gran parte de esta porcelana fina. Ayacucho no se quedó en ese aspecto. No, claro, por supuesto. Porque recuerdo bien que yo trabajé haciendo arquitectura colonial en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, que está en lo que viene a ser 28 de julio. La Compañía de Jesús. La Compañía. Con mi buen amigo Milton Luján. Más o menos en el 2007, si no me equivoco, en donde excavamos bajo un proyecto de los jesuitas para poder observar si realmente la iglesia tenía que necesitar una refacción, una restauración. Y dentro de la iglesia se comenzó a encontrar, por ejemplo, tumbas de la época colonial. La gente se iba a enterrar a las iglesias. Claro, por supuesto. Eso es... Encontramos basurales que prácticamente seguramente habrían sido de las órdenes de los jesuitas, en donde pudimos encontrar tiestos de cerámica, de porcelana, perfumes que venían desde París, imagínate, vinos, botellas, basurales, y el mismo doctor José Ochatoma también encuentra por esta parte del Colegio Luis Carranza al frente un basural de cerámica prácticamente colonial, de porcelana. Es que tenemos que tener en cuenta, a medida que la urbe va creciendo, va devastando, sí, va destruyendo. Y de hecho que cuando llegan los españoles comienzan a realizar arquitectura, imagen y semejanza de este patrón a modo de damero, ¿no? De Vitruvio, lo que se llama en arqueología, ¿no? Pues calles encuadrados, etcétera, y comienzan a refaccionar, incluso comienzan a superponer estructuras, arquitecturas europeas encima de espacios
prehispánicos. Un caso muy específico, concluyendo con este punto de la arqueología colonial, es la excavación que hizo mi colega Julio Sánchez en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde prácticamente hay un pedazo, ¿no?, de el Capacñán. Claro. ¿Sí? En donde él, bajo comunicación personal, me decía que habían encontrado primeramente una calzada, un piso prehispánico, posteriormente un piso colonial, pero ¿cómo se llegan a determinar un piso de diferentes periodos? Me decía que en el piso prehispánico encontraron pues excremento de llamas, de camélidos que están en plena ruta. Claro. Posteriormente los españoles comienzan a hacer una calzada para utilización de los caballos y encuentran excrementos de caballo. Y por último ya una cuestión republicana en donde mencionaba él que ya encuentran periódicos de la época de la República. Claro. Y así la arqueología se va armando en ramas, claro, como también puede ver la arqueología subacuática. Hay, obviamente, en tiempos de guerra, Perú-Chile, por ejemplo, los cañones. Son especialidades muy, sí, muy específicas, ¿no? Claro que sí. Muy especializadas en todo caso. Sí, el lago Titicaca, han encontrado arqueólogos bolivianos presencia de arquitectura tihuanaco, ¿no? Debajo, obviamente, de lo que viene a ser el lago. Entonces, estamos inmersos dentro de una profesión que abarca muchos contextos, muchas épocas, y que arman todo un proceso, ¿no?, de miles de años para lo que en la actualidad ahora nosotros podamos conocer una pizca de todo ello, ¿no? Ahora, Nils, yo te quería consultar algo, ¿no? Porque si bien es cierto, bueno, discúlpame también, como tú verás acá, nosotros no tenemos una pauta que seguir. A veces la conversación camina y fluye según de repente lo que vamos conversando y lo que vamos charlando, lo que va saliendo, ¿no? Claro que sí. Y no estamos siguiendo una pauta o un prompter o algo así. Siempre es imposible no hablar, si estamos hablando de Ayacucho, hablar de Huari, ¿no? Parece que, o sea, y tendría que ser así, ¿no? Dijiste que tenemos que sentirnos orgullosos, pero a veces no sabemos tampoco de qué, ¿no? Porque seguramente falta investigar más, ¿no? ¿Huari realmente ha llegado a ser un imperio? Te pregunto esto porque de repente el concepto de imperio también es un concepto muy europeo, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros cometemos también ese error o esa equivocación de querer de repente asimilar un concepto andino o querer acomodarlo de repente a un concepto europeo, ¿no? Entonces, ¿qué tan imperio ha sido Huari? O sea, ¿ha sido imperio, no ha sido imperio? Y si no lo fue, o sea, ¿cómo lo podríamos denominar, no? O sea, ¿qué le podríamos decir, no? ¿Qué reflexión le podríamos sacar de repente a este tema? Sí, es un debate continuo y que hasta la fecha ha tenido dos bandos, ¿no? Entre arqueólogos imperialistas y arqueólogos no imperialistas, llamémoslo así. Yo recuerdo mucho algunos artículos también de mi maestro, el doctor Luis Jaime Castillo Báteres, que fue exministro de Cultura del Perú, un gran amigo mío, y él mencionaba algo interesante también, conjuntamente con el doctor José. Primeramente, ¿a qué llamamos Estado? ¿Por qué podemos llamar el Estado Huari y no el Imperio Huari? ¿No? ¿Cuándo nace un Estado dentro del Perú prehispánico? ¿Qué características tiene que tener una determinada sociedad para poderlo categorizar como tal? Y en efecto, ¿no? Este problema se ha llevado hasta estos tiempos, donde uno de los quizás defensores fehacientes de todo eso fue el doctor Luis Guillermo Lumbreras, ¿no?, que acuña prácticamente el término imperio. Y voy a citar también a un buen amigo y maestro mío, al doctor, al arquitecto Canciani, ¿no?, que es un especialista en la arquitectura prehispánica. Él menciona que a partir de todo lo que viene a ser la construcción, la edificación ya de ciudades como tal dentro de los Andes, podemos hablar ya de un Estado, el surgimiento de un Estado, porque estamos hablando ya de una organización política, claro, que tiene obviamente un triángulo de diferentes clases sociales. Un Estado, un gobierno. Sí, también. Claro, un gobierno podría ser. Y Huari pudo haber empezado como un Estado, que tiene obviamente sus parámetros con leyes, normas, ¿no? Tiene un espacio territorial que está gobernando.
pero al momento que sale a expandirse, al momento que va a conquistar, a coaccionar a otras sociedades que están dentro de su territorio, se puede hablar ya de apropiación de no solamente gente, sino territorio. Pero ¿cómo te expandes? ¿Cómo se expande un Estado? Evidentemente, al momento de expandirse, tiene que contar con un arma muy eficiente, claro, que es el ejército y la religión. Creo que imponiendo esos puntos, tratando de coaccionar a otras sociedades y tenerlos bajo su dominio, ¿no? Comienza ya a tener otro espectro de categoría. Ahora, ¿qué categoría podríamos utilizar si no son las occidentales, las europeas, y acuñarlas acá, tratando de compararlas? El Imperio Romano, por ejemplo. Claro. Era un imperio vasto que nace, obviamente, en la actual Italia y comienza, ¿no?, con Alejandro Magno a poderse expandir por todo lado y comienza a armar un imperio, incluso a imponer su ideología, a imponer su lengua, sus costumbres. Religión. Obviamente no dejando de lado que esas sociedades conquistadas pierdan de una u otra forma todos sus componentes socioculturales políticos, pero que estaban supeditados, claro, a un gobierno, a un imperio. Y eso es lo que pasó con Huari. Y las evidencias certifican eso. Hay efectivamente tiestos donde se observa iconográficamente a guerreros, claro, ¿no? Para el lado de Moquegua con Cerro Baúl, ¿no? Para el lado de Cusco con Piquiacta, en la selva, Espíritu Pampa, imagínate, incluso Pachacama, que es la meca de la religiosidad, se encuentran, pues, no sé. Claro, tiene sus antecedentes, digamos. Culturales Huari. Para el norte, Cajamarca, ¿no? Para la libertad, Huiracochapampa. O sea, estamos hablando de un estado que nace en Ayacucho, que posteriormente comienza a expandirse como imperio. Es el caso de los incas, ¿no? Nacen en Cusco, quizás, probablemente, hasta la fecha se sigue viendo el origen, ¿no? Si realmente salieron del lago Titicaca, tiraron la vara, se fueron a Cusco y fundaron Cusco. Claro. Pero no olvidemos que antecedentemente a los incas estaban los Quilque. Claro, en el Valle del Cusco. Claro, exacto. Entonces probablemente son esta gente que se están organizando, comienzan a formar un estado sólido y comienzan posteriormente, obviamente tomando en cuenta lo que los Huari habían dejado. Claro. Porque lo inca no puede haber surgido quizás de la noche a la mañana y haberse quizás inventado pues Capañán, porque gran parte del Capañán también son caminos reutilizables de los Huari. Sí, eso es lo que habíamos estado leyendo hace poco, ¿no? O sea que ya el Capañán, por lo menos una gran parte de ello, ya existía en Huari, ¿no? Claro. Y los incas solamente lo han vuelto. Y no solamente hablando del Capañán, Nils, no sé si esto nos podrías ahondar un poquito más. Muchas otras cosas, ¿no? La misma arquitectura. Incluso se habla de los quipus, ¿no? Se habla de muchos temas que de repente nosotros siempre hemos crecido con esa idea de que es, digamos, una tecnología o un conocimiento inca, pero que en realidad venía todavía desde mucho más antes, ¿no? Que en este caso Huari, ¿no? ¿Es cierto esto? ¿Es correcto eso? Claro que sí, porque la tecnología, justamente en las diversas sociedades, desde el arcaico, el formativo, hasta la época de lo inca, ha tenido que sufrir diferentes cambios y ha tenido que modificarse y perfeccionarse. No solamente en el espacio arquitectónico, imagínate nada más con las cuestiones de obras hidráulicas, del conteo, ¿no? Cómo las sociedades antepasadas pudieron justamente administrar un espacio. Los quipus, si hablamos, pues podríamos estar hablando con lo que la doctora Rushadi puede haber encontrado, y ella la cataloga como quipus, en Caral. Estamos hablando de 5000 años antes de Cristo, ¿no? Claro, ¿no? Hay iconografías huaris donde hay los quipucamayos que están obviamente cogiendo una cuerda, ¿no? Con cuerdas, una cuerda horizontal y otras verticales. Y también para el caso inca. Claro que no tienen la misma quizás estructura, incluso los colores juegan un papel muy importante, claro, los nudos, pero es un proceso donde las sociedades al momento ya de la época inca comienza, creo yo, a tener todo un englobe de conocimientos de antepasados. Podríamos decir que Inca es como una síntesis de todo el conocimiento andino de... Yo creo que sí, pero más que todo de Huari.
de Huari. ¿no? Imagínate, el gobierno de Huari tenía centros administrativos por todos lados. Los incas replican eso dentro los centros administrativos. Claro, incluso efectivamente a lo que Canciani también llamaba las canchas huaris, ¿no? Un canchón, un espacio abierto y a los 4 lados edificaciones. Y los incas replican eso. Y hay mucho conocimiento que ellos tienen y que absorben de Huari, ¿no? Y sobre todo creo yo que las sociedades prehispánicas siempre han mantenido un recelo de mucha importancia al poder quizás revalorar o respetar a las sociedades antepasadas. Los incas al momento de su expansión no destruyen sitios huaris, los dejan intactos, ¿no? Los mismos huaris al momento de edificar todo lo que viene a ser la capital, cuidadosamente cubren en la ciudad de Huari los espacios huarpa, cuidadosamente, ¿no? Y comienzan a edificar encima de ello todo ese componente arquitectónico, ¿no? Entonces estamos hablando pues de una síntesis, llamémosle de un abstract que los incas tienen y cogen muchos conocimientos. Un resumen, digamos, ¿no? Sí. Mira, pero no obstante ello, o sea, no obstante a que realmente, y yo estoy seguro que las personas que nos están escuchando, muchos de ellos estarán escuchando muchos conceptos que normalmente no salen a veces de la academia, ¿no? Sino se quedan ahí en el ámbito académico y a veces como que nos cuesta todavía de repente hacer llegar estas conclusiones al público en general. Y a veces nosotros nos quedamos con las ideas que hemos aprendido en el colegio, ¿no? Que muchas de ellas pues no son, digamos, o han sido conocimientos de su tiempo, o en todo caso pues simplemente no son correctas, ¿no? Claro que Ahora, sí. No obstante ello, no obstante todo lo que nos comentas, hay todavía muchísimo por investigar. O sea, si bien es cierto, conocemos mucho, conocemos bastante, a la vez todavía no conocemos nada. Sí, fíjate nada más acá en Conchopata, ¿no? Un claro ejemplo de una ciudad satélite de segundo orden de la época Huari, que prácticamente fue devastada. Es uno de los espacios arqueológicos más devastados que puede tener Ayacucho, ¿no? Que fue invadida más o menos en los años 70, si no me equivoco, por una asociación incluso de profesores, si no mal recuerdo, que se llama María Cordero, si la mente no me falla, en donde prácticamente se dice, ¿no?, que Conchopata era un espacio prácticamente de 300 hectáreas, ¿no?, en donde el crecimiento urbano demolió, devastó, destruyó prácticamente gran parte de una información valiosa para lo que viene a ser el conocimiento de la época huarpa, porque se presume que Conchopata fue uno de los espacios grandes de ceramistas de la época Huari, ¿no? Este estilo muy peculiar llamado Conchopata, en donde se ve, ¿no?, grandes urnas, en donde se ve el dios Huiracocha o el dios de los báculos, que proviene desde Tiahuanaco. Claro. ¿Cómo llega esa simbología a Ayacucho? ¿Correcto? Y que la construcción del aeropuerto, incluso del cuartel Los Cabitos, esta asociación, han devastado una información grande. Lo que queda de Conchopata prácticamente pues es nula. Se ha vuelto incluso hasta un momento en basurero. Sí. O sea, ¿qué respeto nosotros tenemos al momento de quizás de sentirnos orgullosos de nuestra cultura cuando somos los principales agentes de poder maltratarla? Ahora se han puesto rejas, si no me equivoco. Pero digamos, ¿no?, sobre un espacio ya muy pequeño. Muy reducido, ¿no? Y que todavía el Ministerio de Cultura sigue teniendo el juicio con esta asociación para que puedan liberar a algún sector, si no me equivoco, el sector C, pero va a paso de tortuga, ¿no? ¿Cuántos años ya se lleva por juicio? Y pues yo creo que eso va a quedar en el olvido. Y eso está mal, ¿no? Fíjate nada más el Ushno de Vilcasomán, que ha colapsado una parte, ¿no? ¿Qué hacen las autoridades? ¿No? ¿Qué hacemos prácticamente si son uno de los pocos flujos de actividad turística que tiene Ayacucho? Imagínate que desaparezcan. ¿De qué vive Ayacucho? Ayacucho no produce prácticamente casi nada. Huamanga no es un parque automotriz, no es un parque industrial, es prácticamente un espacio en donde se percibe más
lo tradicional, lo costumbrista. Claro, que es lo que tendría que venderse, ¿no? Claro, como hacen muchos departamentos y que juegan un papel muy importante Claro. en todos estos sitios, ¿no? Sí, pero seguramente que todo esto también pues es algo que, no sé, no, nuevamente te repito, no quiero ser pesimista, pero ojalá que tome su tiempo. Yo entiendo que muchas de estas investigaciones pues también son bastante recientes y contemporáneas y yo quisiera hacer también de repente un pedido, un llamado a la comunidad académica, que muchas veces nos cerramos, ¿no? La discusión académica, científica, y a veces las conclusiones muy difícilmente salen hacia la población en general, ¿no? Y entonces creo que por ese lado también tenemos bastante que trabajar. Hay bastante trabajo que realizar en el tema de repente de la proyección, ¿no? De cómo llegamos también a la sociedad. Ahora, Nils, yo no sé si me estoy olvidando de algo, pero yo quiero preguntarte también algo un poquito que a mí me parece importante, ¿no? ¿Qué les dirías tú a tus estudiantes, Ujú. y no solo a tus estudiantes, sino también a los jóvenes que de repente están a punto de terminar la educación secundaria y muchos de ellos tal vez puedan sentir esta inclinación de aproximarse hacia esta carrera de la arqueología, que es una carrera más específica de las ciencias sociales? ¿Qué les podría decir a ellos, ¿no? A los que se van a aproximar de repente a buscar una carrera, un Ujú. futuro para ellos, y a tus estudiantes, que finalmente van a terminar siendo tus colegas, ¿no? Claro que sí. Bueno, en estos últimos años la arqueología ya no se ha vuelto una arqueología prácticamente de egresar de la universidad, ir con tu brocha, con tu pico, tu pala, tu carretilla y ver dónde puedes excavar y quién te financia millones de soles y te vuelves millonario, ¿no? Sí. No, ahora la arqueología ha abierto a muchos campos. Ujú. Ya existe una arqueología de contrato, como estábamos hablando en unos inicios, en donde ya el arqueólogo va más allá de la investigación, en donde prácticamente muchos de los arqueólogos viven de ello, ¿no? Viven porque esperar a que te financien un proyecto de investigación con miles y millones y como te vuelvo a repetir, no te vas a hacer millonario, Sí. ¿no? Creo que al momento de realizar eso, creo que te estás ganando un espacio en la academia, en sentirte evidentemente reconocido, pero tú no vives de tu reconocimiento. Yo he escrito varias notas dentro del diario El Peruano. Sí, sí, hemos Eh, leído varios sí, que también mando de un tus fuerte trabajos. saludo a mi amigo Carlín, un buen amigo mío, periodista del diario oficial, El ¿no? peruano. De la Nación. Y de hecho que en estos tiempos la arqueología se ha vuelto una de las carreras, una de las profesiones en donde los profesionales son buscados. Mm. Actualmente en el Perú somos unos 2.237 arqueólogos, siendo más Más exactos. precisos. Somos pocos. Eso Ujú. es obviamente bajo datos de la página del CUARPE, del Colegio de Arqueólogos del Perú. Somos casi nada, a comparación de los ingenieros, de los abogados, de que son colegios Más donde grandes, ¿no? Mucho más. hay mucha gran, Más bueno, cantidad sí. de participantes. Y lo que actualmente el Perú necesita es eso, porque no nos abastecemos, Mm. prácticamente. No nos abastecemos. En el Perú existen 10 universidades que tienen la carrera de arqueología, Mm. en donde prácticamente a lo que inicialmente era nula, escasa. Las únicas universidades que tenían arqueología pues eran la San Marcos, era obviamente la Católica, nuestra querida Aquí San universidad, Cristóbal, ¿no? ¿no? Trujillo. Pero posteriormente fueron avanzando con lo que viene a ser la San Luis Gonzaga de Ica, últimamente la de Chachapoyas, Qué la de bueno. Ancash, en donde se están formando arqueólogos para poder cumplir nuevos retos y para entrar en un mundo, no solamente, como vuelvo a repetir, de la investigación, sino también de esta arqueología de contrato, que es muy demandada dentro de ella. Claro. A mis estudiantes, en efecto, les deseo todo lo mejor, les deseo justamente que se sigan preparando, que terminen con ansias la carrera, porque también a veces salir de la universidad es chocar con una piedra Con dura, la como realidad, todo ¿no? nos ha Sí, pasado, sí. ¿no? Entrar y dices, ¿por qué estudié esto? ¿No? Y ahora qué hago, no? ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? Me meto a hacer una maestría para no pasar roche, como decir, ¿no?
Entonces, que sigan con ese ímpetu. Creo que a medida que van pasando los años, la arqueología es un campo ya mucho más abierto, en donde te puedes desenvolver en muchas cosas y sobre todo donde la sociedad necesita de nosotros para la salvaguardia de ello. Y a mis colegas, efectivamente, de Ayacucho, ya se acerca el Día del Arqueólogo, ahora en abril, realizar ese sentido de unión, porque muchas veces, como en todas las carreras, quizás hay esas desuniones, unos quieren jalar para agua para su molino, ya hay mucha envidia, peleas, discusiones, etcétera, ¿no? Creo que si no estamos unidos dentro de toda esta gama para poder llevar en alto muchas cuestiones de proyectos, como tú dices, tanto quizás para un museo, para conseguir financiamiento para excavar más sitios, para poner las puestas en valor, restaurar, etcétera. Si no existe la unión, no vamos a llegar a nada y vamos a seguir siempre como ese barco naufragando en un mar. A la deriva, digamos, ¿no? Sí. Nils, muchas gracias. No sé si, la verdad, no sé si algo se nos ha quedado en el tintero. Obviamente, ciertamente, conversar estos temas y más conversarlo, tratarlo contigo, seguramente bastante amplio, ¿no? Y no podríamos terminar de repente en bastante tiempo. Ciertamente lo que queremos dar aquí son unas pinceladas breves de repente de la arqueología, que se ha desarrollado bastante en los últimos años, más también relacionado de repente con nuestra ciudad, con nuestra región, que es nuestro ámbito más cercano de repente, ¿no? Hay todavía mucho trabajo por hacer, seguramente, hay todavía bastante investigación por realizar, pero no sé si algo todavía se nos ha quedado de repente por ahí que podamos terminar de complementar o de decir algo, de repente algo que me haya olvidado o que nos hayamos olvidado en este afán de conversar, digamos, todos los temas que nos has traído, ¿no? No, nada, para finalizar, creo que como tú dices, hablar de la arqueología, de la historia, es un campo abierto y nos tomaría mucho, pero mucho tiempo. Y nada, solamente quiero primeramente agradecerte a ti por la invitación a esta muy bonita charla que hemos tenido. Y solamente quiero agradecer, ¿no? Si me lo permites, primeramente a mi madre, que gracias a ella soy lo que soy en esos momentos, a ella todos mis logros, mis laureles, a mis maestros, ¿no? Me pasaría también infinidad de maestros, al doctor José Ochatoma, a la maestra Marta Cabrera. Me has comentado de muchos de ellos, ¿eh? Sí, al doctor Luis Jaime Castillo, a la doctora Francesca, al doctor Peter, en México a mi maestro Agustín, a la maestra Linda Manzanilla, a mis alumnos y a todos mis amigos, ¿no? Que evidentemente a veces siempre están pendientes de algo que quizás pueda yo hablar, publicar e investigar y nada, a seguir con esta tarea y con esta labor muy noble y humilde para seguir afrontando muchos retos difíciles, pero sobre todo a revalorar esa cultura, esa identidad nacional que nosotros tenemos y estamos olvidando y a sentirnos orgullosos de lo que tenemos, Víctor. Nada, muchas gracias por esta invitación y cuando gustes, pues... Ahora, puedo estar por acá. Ahora, Nils, yo sí, pero si me permites, yo quisiera también decirte algunas palabras, ¿no? Al iniciar la charla, la conversación, hemos leído de forma muy breve algo de tu actividad personal y académica. Y bueno, permíteme felicitarte, ¿no? Realmente creo que, si bien es cierto, le has dedicado unas palabras a tus estudiantes, yo quisiera también hacerlo, si es que me lo permites, ¿no? A que de repente ellos te puedan tomar también como un ejemplo, ¿no? Porque ciertamente, sí, porque ciertamente hoy en día, pues, las cosas no se terminan al egresar de la universidad, ¿no? Siempre es necesario seguir investigando, seguir buscando, y bueno, esto siempre se va a lograr si es que se van consiguiendo más grados, ¿no? Y si es que se va también avanzando académicamente en ello. Y tú eres un buen ejemplo de ello. Siendo un profesional bastante joven, realmente eso es motivo de una felicitación, ¿no? Te felicitamos de todo corazón y ciertamente también nos sentimos muy orgullosos de contarte de repente como parte de los amigos.
son unos logros muy significativos los que tú tienes. Felicitaciones por ello. Yo estoy seguro que no te vas a quedar ahí. Seguramente vas a continuar no solamente con la investigación, sino también con los logros académicos. Eh, y nada, felicitaciones, Nils. Agradecerte nuevamente. Muchas gracias. Te quedamos muy agradecidos por tu visita. Y esperamos muy pronto poder de repente charlar sobre algunos temas ya mucho más específicos, ¿no? Y Claro hemos que hecho sí. una remembranza, una pincelada más general, ¿no? Te quedamos muy agradecidos nuevamente y espero que muy pronto podamos tener la oportunidad de seguir charlando. Gracias, Víctor, Muchas a gracias. ti. Y antes de irnos, déjennos saber sus comentarios, déjennos saber todo lo que piensan en la caja de comentarios y por supuesto síganos en todas nuestras redes sociales, que estaremos gustosos de responder y de contestar a cada una de sus interrogantes y a cada uno de sus comentarios. Muy buenos días.